Buenos días, Juanfran, buenos días, Rey, muchas gracias por participar en este proyecto de conversaciones con el artista desde casa. En este caso, vosotros no sois artistas y esto está hecho a posta. Y claro, estoy muy contenta de poder cerrar este ciclo de encuentros con vosotros, que sois dos personas muy vinculadas al proyecto de Genalguacil Pueblo Museo. Juanfran especialmente ya lleva más de un lustro colaborando desde un punto de vista científico con todo este proyecto. Y Reggie, tú también llevas colaborando mucho, especialmente en los últimos encuentros de arte, que has estado dándole una gran difusión a través de la plataforma de arte contemporáneo, en la que tú curas la sección especialmente dedicada a los artistas emergentes menores de 35 años, algo que hemos estado hablando mucho con todos los artistas que han pasado por aquí. Juanfran, en tu caso, justamente cuando empezó el confinamiento se iba a inaugurar una gran exposición con todas las colecciones del museo, un proyecto en el que llevas trabajando muchísimo tiempo, uno de los proyectos principales. Aunque cuéntanos un poco toda tu vinculación con Genalguacil. Hemos visto justamente en estos días que se ha estrenado la obra de Tamara Arroyo. Cuéntanos un poco todo lo que has estado haciendo. Bueno, buenos días en primer lugar, Antonella, y buenos días a Reggie. Encantado de estar con vosotros, no te puedes imaginar. Pues mi vinculación con Genalguacil se remonta ya a 2014. Ese año se me pidió que colaborase como jurado en los encuentros y a partir de ahí viene una relación muy sostenida y a partir de 2017 pues ya esa relación pues explota, por decirlo de alguna manera, y Miguel Ángel pues casi que pone en mis manos algunos de los proyectos más significativos, ¿no? Y casi que se reformulan, como es el caso de Arte Vivo, que es el festival que se realiza en los años impares, ¿no? Los años pares tenemos los encuentros de arte, este año es par, por lo tanto ya se acaban de convocar los encuentros, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? Y los años impares llega Arte Vivo. Entonces mi vinculación, pues ya te digo, ya es como tú bien dices, desde hace más de un lustro y una experiencia formidable. Formidable para mí ha sido, bueno, yo que tenía la suerte de comisariar en muchísimas instituciones y hacer proyectos de muy distinta dimensión. El proyecto de Genalguacil para mí es un proyecto muy especial por todas las circunstancias que lo rodean, porque establecimos un modelo de exposición expandida, no queríamos dar de lado a las intervenciones en el espacio público, que era algo que había venido definiendo, en cierta manera, el proyecto de Genalguacil, ¿no? Sí. Primeros talleres artísticos del Valle del Genal, que es como se llamaron las primeras ediciones de los encuentros, y después ya, a partir de la tercera o cuarta edición, no recuerdo bien, pasan a ser bienales y se llaman los encuentros de arte. Entonces generamos ese modelo de exposición expandida, exposición y intervenciones en el espacio público, rodeada de talleres, y ha sido un modelo que se ha hecho fuerte en Arte Vivo, que lo viene... Ha sido un modelo que se ha hecho muy fuerte en los años. Sí. Yo recuerdo, nosotros estuvimos en ARCO en 2009 y recuerdo estar el stand de la Diputación de Málaga justamente presentando en ARCO esa labor. Es decir, Sí. que son muchos años de trayectoria. Ahora se cumplen 25 años. Sin embargo, desde que has llegado tú, yo noto un cambio para mejor, como mejorar lo que había e implementar y ordenar un poco todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por esas palabras, ¿no? Yo sí me imagino que es normal, llegan nuevas personas, son nuevos aires, no es nada extraño. Cada uno intenta pues dejar la impronta o trasladar el concepto que tiene del arte, y sobre todo lo que yo intenté en Genalguacil fue no caer como un paracaidista en cualquier lugar, sino yo siempre digo que los proyectos que hago para Genalguacil son para Genalguacil. Yo no puedo llevar a Genalguacil, podría, pero creo que es mucho más enriquecedor pensar desde y para Genalguacil. O sea, Yo un creo que proyecto lo lo puedo más hacer. enriquecedor que has estado haciendo, aparte de seguir manteniendo ese espíritu de pluralidad, ese espíritu participativo, también has tenido una gran capacidad de hacer dialogar artista de mediana carrera con artista más emergente.
he visto varias exposiciones tuyas, por ejemplo, como la de Entorno y Contexto, en general, simplemente para citar una, ¿no? Pero numerosos otros proyectos. O, vamos, desde de Javi Calleja, con la de Arturo Comas, donde hablabas del exterior, del interior, en general. Creo que ha sido un acierto totalmente Bueno, sí, eso lo intentaba, ¿no? Siempre género, por ejemplo, hablabas de paisaje, ¿no? Entorno y contexto, pues era una especie de... De ahí viene el título de contexto, el subtítulo de contexto, entorno por el entorno paisajístico de Genalguacil y el contexto porque esa exposición lo que nos ofrecía era un contexto del arte andaluz, ¿no? Entonces pues había pues... con este diálogo con el emergente, pues me gustaría llamar a Reggie para Claro. que ella también cuente mucho su experiencia con Genalguacil, especialmente pues hablando de lo que ella ha vivido en el pueblo, en las distintas ocasiones. Creo recordar que también has estado en unos encuentros con respecto al ecosistema con Isidro, ¿verdad? Cuéntanos un poco Sí, todas tus experiencias. pues bueno, ya la verdad es que me cuesta casi pensar en la primera vez que yo llegué a Genalguacil, porque ya es una cita obligada todos los veranos para mí, y no solo para trabajar como crítico de arte y periodista, sino también para visitar a gente que ya hemos generado allí como una familia, realmente. Entonces yo llego a Genalguacil, la edición que gestionaba Fernando Bayona, a través, de hecho, de Juanfra, porque Juanfra ya conocía mi trabajo y, bueno, le recomendó a Fernando bueno, que sería interesante, que estuviera PAC presente en los encuentros y que lo cubriese, ¿no? Y así es como llego yo y la verdad es que en cuanto llego me enamoro, porque es que el pueblo es, bueno, los que hayáis estado es una pasada, lo sabéis, y los que no, pues recomiendo que vayan. Un pueblo blanco, con un paisaje, bueno, verde, bueno, tremendo, ¿no? Y también pues la calidez de la gente, ¿no? Me enamoro del proyecto, veo que es un proyecto súper coherente, que habla del tema, que los propios artistas hablan de la identidad del pueblo y hablan de su gente y de las maneras de vivir, y entonces, bueno, pues fue un proyecto que me encantó, cómo estaba planteado, la oportunidad que se le daba a los artistas, como beca artística es también una pasada, porque, bueno, los pagos de honorarios, se respeta mucho el trabajo de los artistas, se respeta su figura profesional. Y bueno, en ese momento creí que era necesario vincularme al proyecto desde el ámbito periodístico. Pues la verdad, está claro que ambos, con esa faceta también de crítica periodística, además de docencia o de comisariado, estáis totalmente a 360 grados involucrado en todas las necesidades que hay alrededor de los proyectos expositivos y que hay alrededor del arte contemporáneo. Muchas veces se olvida ese papel tan importante que es un poco el que ayuda y el que acompaña al espectador a vivir la experiencia estética o que ayuda, digamos, a entender ese arte contemporáneo que tiene esa gran barrera que muchas veces las personas sienten ese rechazo hacia el arte contemporáneo porque no tienen ese conocimiento, ese background cultural suficiente para lograr entender y disfrutar completamente del arte contemporáneo. Bueno, os quería preguntar qué habíais estado haciendo en esta época de confinamiento que nos ha tocado. Espero que acabe pronto. La verdad, yo sé, estoy convencida de que habéis estado trabajando muchísimo y en muchísimas cosas, pero os quería preguntar si esta circunstancia vital os había inspirado en algún proyecto de trabajo. Juan Fran. Bueno, sí, en mi caso, bueno, ya el confinamiento me faltan horas porque como profesor de la universidad estamos dando clases, no hemos parado y verdaderamente nos ha exigido casi que una reconversión, ¿no? Y dedicamos muchísimas horas a seguir con la docencia online y es un gasto de hora importante atender a los alumnos que de otra manera en clase hubiera sido muchísimo más cómodo, ¿no? Entonces,
ya con sacar el curso adelante, que tengo 4 asignaturas, yo ya me doy un canto en los dientes, como se suele decir. No obstante, sí, evidentemente, hablabas antes de la exposición de la colección que se iba a inaugurar el 28 de marzo, que se inaugurará cuando se levante el confinamiento definitivo y la desescalada, y hemos seguido con esa idea porque es un proyecto muy complejo, ambicioso. Son las 3 plantas del museo, hay verdaderamente montajes que son también exigentes, ¿no? Y hemos seguido perfeccionando todo eso, y después... Además de toda la remodelación del espacio, que eso Claro, ha dado un gran trabajo. exactamente. Se ha culminado por fin la reforma integral del museo con la última planta, el museo y, perdón, el almacén, que es un almacén maravilloso, digamos, es la cocina propiamente y es de primer nivel, ¿no? Como todas las instalaciones, pero Muchos además que... artistas han remarcado la calidad de las instalaciones del museo, desde la Sí, iluminación y en totalmente. general la virtuosidad del proyecto pese a sus dimensiones. Se ha mantenido todo eso y se ha mejorado, y además el edificio como tal ha pasado a ser, además ya que es sostenible económicamente, que ojo, eso es muy importante, Muy ha importante. pasado a ser sostenible energéticamente. O sea, el museo ahora mismo, toda la energía que gasta es la que produce, y eso es algo muy importante. Genaguacil es un proyecto lleno de valores y entendíamos que ese también era un valor que desde el medio ambiente teníamos que aportar, ¿no? La sostenibilidad, la accesibilidad. Absolutamente, eso se sigue manteniendo. Y después, bueno, sí, por ejemplo, además de proyectos que me han surgido justamente en este tiempo de confinamiento, todas las mañanas escribo una postal de la cuarentena. Me dije el primer día de confinamiento, aunque casualmente tengo 2 escritas antes, que en cierta manera barruntan lo que se venía, ¿no? Una de G. Ailey que hablaba sobre pandemias en Oriente, y como un par de semanas antes del confinamiento hablé de ella, y un día antes del confinamiento hablé de Dani Silvo, un artista que ha pasado también por los encuentros de Genaguacil en la edición de 2014. El primer día de confinamiento decidí todos los días hacer una postal de la cuarentena, en la que contaba, hace una mezcla de mi autobiografía, de lo que yo estaba viviendo, la ficción, la realidad. Empecé con obras muy conocidas de grandes maestros, pero a la 4ª o 5ª postal me di cuenta que podía ser un arma maravillosa, ya que afortunadamente tengo muchísimos seguidores en redes, para visibilizar el trabajo de jóvenes artistas. Es muy Eso hago. interesante. Yo te sigo todos los días en Instagram, a ver, yo Muchas gracias. investigo lo que cuentas, porque Sí. muchos no lo conozco. Claro, era la oportunidad, ¿no? Incluso, bueno, muchos de ellos, evidentemente, muy agradecidos, porque no se espera amanecer una mañana que le dedique yo un texto, ¿no? Que anda entre la verdad, la mentira, o la fábula, la realidad, la historia del arte, contar muchas veces. Lo escribo todas las mañanas, desayuno, me siento, y según lo que haya vivido el día antes, pienso en una obra, la busco, la meto y escribo sobre un artista. Entonces, pues se encuentran eso que, de buena primera, en un momento en el que falta esa visibilidad, ¿no? En el que se ha parado todo, De hecho, como ya todo. la elección es una declaración de intención. Sí, absolutamente. Hay una mezcla de todo, ¿no? De mi Bueno, gusto. Regina, cuéntanos tú un poco. Sobre lo que he hecho en cuarentena, ¿no? Sí. Bueno, yo también he estado con la actividad docente telemática, que ha sido terrible, la verdad, porque tener que adaptarnos a estos medios en la docencia es muy complicado y nos ha pillado como de sopetón. Pero he estado trabajando en varias cosas. He estado escribiendo algunos catálogos de artistas que tenía que escribir antes de junio, ahora todo se ha aplazado, entonces he tenido más tiempo. Pero, por ejemplo, estaba escribiendo el catálogo de Eduardo Rodríguez, que es un chico joven de Granada que va a exponer en Condes de Gavia. Y claro, todo el texto que estoy escribiendo está, digamos, tamizado por la experiencia de la cuarentena, ¿no? Entonces, de hecho, empiezo hablando en ese catálogo, empiezo hablando sobre la cuarentena y sobre el deseo de escapar de las 4 paredes, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí que la cuarentena me ha inspirado, ¿no? O ha influido en la manera de escribir o en el tema, ¿no? Y por otra parte también he estado colaborando un año más en la edición de FACBA de la Universidad de Granada, que estamos realizando formatos podcast sobre bueno, un congreso que íbamos a celebrar presencialmente, lo hemos convertido a un congreso en podcast. Entonces los expertos que habíamos invitado pues hablan
nos ofrecen su voz para tratar el tema de los saberes oscuros, que era el tema que habíamos seleccionado este año. Es cierto que toda la labor que se hace desde la Facultad de Bellas Artes de Granada para intentar introducir a los alumnos en todo lo que es el sistema del arte contemporáneo, la verdad es una labor muy, muy importante. Y el Palacio del Conde de Gavia, a nivel expositivo, es un proyecto relativamente reciente de la universidad y me parece súper acertado y muy, muy, muy relevante. La verdad, que es todo un privilegio tener la oportunidad de poder estar al contacto con esas realidades, porque creo que es donde se están forjando muchos de los artistas andaluces del futuro, ¿no? Que es un poco lo que estáis, lo que estamos hablando, ¿no? en nuestra conversación de hoy. Sí, Con así es. respecto en general a un poco toda esta situación, hemos hablado con muchos artistas, le hemos estado preguntando qué opinan con respecto de las políticas culturales para la creación en general. Algunos no han hablado también de organizaciones del sector, otros no han hablado de cómo han preferido en muchas ocasiones buscar patrocinios privados. Cada uno tiene su opinión y es muy interesante porque cada uno desde su propia experiencia tiene su punto de vista. Sin embargo, creo que es muy interesante hablar entre nosotros como técnicos de la cultura, como operadores culturales, críticos, comisarios, gestores. ¿Qué opináis de lo que está pasando para nosotros, con todos estos proyectos suspendidos, aplazados, cambiados? ¿Creéis que cambiará la manera de la fruición cultural? ¿Cambiará algo en nuestro trabajo en el futuro, después de la pandemia? Juanfran. Bueno, yo ahora mismo creo que no van a cambiar, por desgracia, muchas cosas, me temo. Yo creo que cuando salgamos de esto, pues se va a entender que hay que atender a asuntos perentorios y, por desgracia, la cultura no entra dentro de lo imprescindible o de lo importante, ya no de lo urgente, ¿no? Que hay que saber distinguir lo urgente de lo importante, ¿no? Y me temo que no van a cambiar muchas cosas, o sea, la crisis que estamos viviendo actualmente, ya no hablamos de lo que de las consecuencias que va a tener propiamente este momento, ¿no? La crisis era una fantástica oportunidad para que pues algunas instituciones, algunas administraciones dijesen aquí estoy yo, algunas han dado algún paso mediante programas de adquisición de obras, ¿no? La Comunidad de Madrid, la Junta habla también de ello, pero verdaderamente son situaciones, son experiencias Las artes mínimas. visuales ha sido bastante grave. Sí, además hemos visto cómo el Ministerio de Cultura ha desatendido absolutamente lo que son las artes visuales, ¿no? Hablaba el otro día, escuché la entrevista que le hacías, la conversación que mantenías con Fito, ¿no? Y como perfectamente hablaba de esa reducción, ¿no? De tomar el todo por una parte, ¿no? Entender, pues, la cultura por el cine, ¿no? Completamente. Evidentemente el cine es cultura, evidentemente, pero no es lo único. O la arte escénica en general. O las artes escénicas, exactamente. Al final las artes visuales están teniendo para el Ministerio de Cultura actualmente pues casi con carácter marginal, ¿no? Claro, Entonces, todos esos operadores museísticos, todos esos operadores que están alrededor de los teatros, los técnicos de la cultura, eso todavía son los grandes olvidados. sí, evidentemente es que nos olvidamos que la cultura supone un porcentaje elevado del PIB. No sé por qué no se considera desde esa visión, porque después cada sector reclama la importancia que tiene en el PIB y la cultura tiene una gran importancia en el PIB español, ¿no? ¿Tú Porcentualmente. crees que la prensa cultural o la prensa en general tiene ese cuarto poder? Pues es que la cuestión es que ¿cómo te arrogas un poder si el sector no está organizado? O sea, si el sector no está en un engranaje perfecto y funciona como una máquina, pues el periodismo cultural no puede hacer milagros. No es una voz única, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, a lo mejor un periodista cultural defendiendo una línea editorial de un medio, pero después se convocan huelgas online de cultura y se desconvocan a las primeras de cambio.
es todo como muy, siempre lo he dicho. Es la idiosincrasia del sector, el hecho de ser tan satélite, todo. Sí, hacemos siempre una guerra de guerrillas, básicamente. No nos convertimos en un ejército bien pertrechado, bien organizado, con una estrategia. Esto es una guerra de guerrillas, ¿no? Y al final, pues, claro, la escaramuza a lo mejor la puedes ganar puntualmente, ¿no? En una batalla en la Además, calle, es pero un camino a a medio campo abierto, ¿qué hacemos? Estamos perdidos, ¿no? Y Regina, eso, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que en 2008 ya vivimos una crisis tremenda en el sector cultural. De hecho, yo empiezo a trabajar en la crítica y en el comisariado en este año y crezco con esa generación millennial, que es precisamente la que yo escribo. Entonces, yo he observado cómo esa generación ha tenido que desarrollar una serie de estrategias de supervivencia desde 2008 que creo tristemente que vamos a tener que seguir empleando en esta nueva crisis. Entonces me parece que eso, la gente que es como más o menos de mi generación, los críticos de arte, los artistas, tienen ya como una mochila cargada de estrategias para enfrentarse a esto, ¿no? La gente que sale de Bellas Artes se va a encontrar con un panorama muy parecido al de 2008, si no peor, creo. ¿Y qué consejos le das? Uf. Que trabajen, que no se desanimen sobre todo, que no se desanimen, que sigan trabajando, que generen proyectos autogestionados, que en los años de 2008, 2009, 2010 surgieron un montón de proyectos Es cierto, autogestionados súper interesantes. es Estaba cierto. pensando, por ejemplo, en la Casa de la Palmera. Bueno, eso fue lo que yo viví en Granada, la Casa de la Palmera, que la pusieron en marcha Antonio Collado y Fernando Méndez, que era un piso de estudiantes autogestionado donde se hacían exposiciones. Yo creo que eso es lo que viene ahora, nuevamente. Es cierto, hace unos años nosotros lanzamos un proyecto expositivo, ya hace a lo mejor 6 o 7 años, que se llamaba Under 35 y era una exposición colectiva de artistas andaluces menores de 35 años. Y nosotros lo íbamos seleccionando según artistas que ganaban becas, premios, y le hacíamos como preguntas, porque al final ellos estaban reinventando los tradicionales canales del arte contemporáneo, como ya las galerías no le hacían exposiciones a los artistas emergentes, o si no lograban ganar unas becas no podían exponer, pues como nos contaban de cómo abrían los talleres, de cómo se juntaban en colectivo, de cómo ya abrían su casa, hacían exposiciones, o sea, lo que tú estás diciendo, como Claro. el autogestionado y la venta en canales digitales, estaban haciendo como una revolución del arte para sobrevivir. Y es muy cierto lo que tú dices, es que Claro. las generaciones como nosotros han tenido que reinventarse o morir, nunca mejor dicho. Claro. Pero de ahí han surgido cosas tan interesantes bueno, que hoy día siguen activas y que ahora yo creo que surgirán más. ¿Me También puedes pensemos que recordar alguna para que las que no los conozcan puedan investigarla? sobre autogestión, Sí. sobre proyectos autogestionados. Bueno, este ya es muy consolidado, pero por ejemplo, Casa Sostoa en Málaga también parte en estos momentos. O sea, Uh-huh. Pedro, que él realmente es profesor, creo que es profesor de instituto, ¿no, Juanfra? Sí. sí. Pedro ofrece su casa como un espacio expositivo. Entonces, y Casa Sostoa hoy es uno de los espacios referenciales en arte contemporáneo en Málaga. Mi espacio predilecto, aunque sea como la calle principal del pueblo, es la calle Real. O sea, entrar por la carretera, toparte en primer lugar con las vallas de Tamara Arroyo que se han puesto esta semana, Son comenzar a preciosas, ¿eh? andar, son preciosas, son Toda exquisitas, esa ¿no? Un obra en esa trabajo. carretera es algo Claro, entonces especial. vas por la carretera, una primera entras en un pueblo blanco y empiezas a ver las vallas de forja o de hierro que ha hecho Tamara Arroyo. Sigues viendo la cerámica de Descubriendo Fernando las obras Renes. nada más entrar. Claro, nada más entrar las obras de Fernando Renes con el que estaba esperando, las persianas de José Medina Galeote, el balón de Miguel Ángel Moreno Carretero, y sigues y te vas encontrando más obras, más persianas, hasta que desembocas en la plaza prácticamente, ¿no? O desembocas realmente en la calle La Lomilla. Entonces, no sé, ese sucederse de obras, ese disfrutar el arte, disfrutar el pueblo de manera Totalmente. cinética, para mí, bueno, es el eje del pueblo y también quizás para mí es el eje de muchos de mis proyectos, con lo cual es quizás el lugar preferido para mí, Calle Real.
Es que es muy cierto lo que dices, porque la primera vez que vas a Genalhuacil te sientes como el flaner, ¿no? Que Sí. y tienes esas emociones, que es como una de las pocas veces que he experimentado una sensación similar de quererme perder en el lugar para volver a descubrir cosas. Y de hecho, cuando dijiste la calle real, y pensé, digo, lo mismo va a decir que la casa de Miguel es uno de sus lugares favoritos. No, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la primera casa que hay a la derecha de la familia Trujillo. La familia Trujillo, a mí esa casa me fascina. Es decir, en sí esa casa ya es casi que un museo. Es decir, tiene las persianas de José Mina Galeote, tiene el Te estaba esperando de Rennes, la pelota de Moreno Carretero. En sí es un pequeño museíto esa casa. Además que es, para mí es la casa más bonita de Genalhuacil, que está justo a la entrada. Es Parece que casi que un Carmen, porque tiene esos escalones, sí. Y es mi lugar preferido, no sé, hay muchísimos otros que están muy marcados, ¿no? Muy vinculados a mi experiencia en el pueblo, pero Calle Real es como el bombón. La calle principal. Sí. Regina, ¿y para ti? Bueno, yo tengo, digamos que os voy a dar mis lugares favoritos con experiencias concretas, ¿no? A mí me gusta mucho el paseo que baja desde Las Cruces al pueblo, desde el bar de Las Cruces al pueblo, ese paseo por la noche, cuando terminamos de cenar, durante los encuentros o durante Arte Vivo, me gusta mucho ir paseando tranquilamente, cuando ya no hace calor. Y yo sí lo voy a decir, el patio de la casa de Miguel. Ese es de mis lugares favoritos, porque es el lugar donde celebramos pues los eventos cuando ya hemos terminado de trabajar y estamos ya como muy cansados, pues es el lugar que nos acoge y donde celebramos las familias, celebramos el trabajo hecho, ¿no? El buen trabajo hecho. Además, toda esa historia del manantial, las plantas, es precioso. Claro, es que es muy bonito. Pues nada, esperando que se acabe pronto la cuarentena, que se acabe pronto el confinamiento y podamos ir todos a Genalhuacil y vernos en los próximos encuentros de arte, que seguramente será más y mejor, como todos los años. Muchísimas gracias. A ti, Antonella. A ti, Antonella. Os mando un abrazo. Chao. Gracias igualmente. Chao.